La intoxicación del alma. En este tema nos vamos a dar cuenta en que quizás pueden haber áreas en nuestra vida en que estemos nosotros dañados, nuestro espíritu. Cuando hablamos de una intoxicación significa que algo nos hizo mal, que algo lo dejamos entrar y nos hizo daño al cuerpo. A lo espiritual es lo mismo. Y dentro de esta enseñanza también le voy a hablar cómo hay una liberación, porque muchas veces las personas no entienden mucho cómo uno se puede liberar. Hay muchas maneras de liberarse. Lo voy a estar enseñando hoy. Pero lo importante es que nosotros tenemos que desintoxicarnos todos los días. Cada día usted come diferentes tipos de alimentos. Y cada día hay alimentos que no son muy buenos o que no tienen vitaminas y a veces nos hacen daño. Al mundo espiritual todos los días también tienes que alimentarte, pero a veces nos alimentamos mal porque escuchamos cosas que no tendríamos que escuchar o hablamos lo que no tendríamos que hablar, y eso el mundo espiritual se llama una intoxicación al alma. Es la enseñanza de este libro. Este es otro de los libros que he escrito. Ahí se los voy a compartir en el grupo, solo los que están ahí en su presencia también, los que quieren este libro, la Escuela de Liberación también, para que ustedes lo tengan y puedan saber cómo uno se puede desintoxicar y a la vez también cómo se puede intoxicar. En este pasaje nosotros nos podemos dar cuenta que muchas veces nosotros podemos tener intoxicaciones al alma por muchas áreas. Y hoy vamos a ver a la luz de la Escritura qué tenemos que hacer para poder liberarnos de la intoxicación al alma. Pero para poder entender un poco más de este tema, necesitamos saber qué es estar intoxicado. Cómo también nos podemos desintoxicar de argumentos, de palabras, de envidia, de personas que han murmurado, de personas que te han herido. Al nosotros entender el tema, vemos la enseñanza de hoy, intoxicación al alma. Para poder entender, necesitamos nosotros saber qué es una intoxicación. Una intoxicación es una lesión o muerte que se produce por la exposición a alguna sustancia dañina, como un medicamento venenoso, un gas o alguna sustancia química. Tomar demasiada medicina o tomar medicinas que no le hayan recetado, también puede haber una intoxicación. Inhalar o tragar productos químicos o caseros o tipos de otros productos químicos, eso es intoxicar el cuerpo. Absorber químicos a través de la piel. Mire qué interesante eso. Esto es lo físico y lo espiritual es lo mismo. Porque muchas veces las personas se intoxican por productos químicos de la piel. Al mundo espiritual también nos intoxicamos por ambiente, por atmósfera o clima. Absorber también químicos a través de la piel significa sustancias que a veces nosotros caminamos al mundo espiritual, pero nuestro cuerpo se contamina, como también inhalar gas, como el monóxido de carbón, comer o beber algo que está contaminado por gérmenes. Todo eso daña al cuerpo. Síntomas. Cuando hay una intoxicación, le voy a estar dando los términos físico y a lo espiritual son lo mismo. ¿Qué síntomas ya son cuando uno se intoxica? Ya vimos varios, y también en estos síntomas hay cólicos abdominales, hay diarreas, hay vómitos, hay pérdida del apetito, fiebre moderada, debilidad, náusea, dolor de cabeza. Estos son los síntomas cuando una persona está con una intoxicación. Ahora, aquí quiero que coloquen mucha atención. Este es otro libro, pero lo que quise colocar parte de este libro, de puertas abiertas y renuncias. ¿Qué significa esta enseñanza? En que al mundo espiritual hay muchas áreas que nosotros tenemos que desintoxicarnos. En una liberación son los mismos síntomas. ¿Cómo nos desintoxicamos?
muchas maneras. No solamente es orar, reprender, que salgan espíritu, sino existen muchas maneras múltiples para nosotros poder desintoxicarnos de puertas abiertas y renuncias que tenemos que hacer. Escuche con atención todo esto. Estos son parte de manifestaciones de una liberación. Muchos creen que solamente es vómito o botar algo, pero hay muchas cosas más que son parte de una liberación. Leamos parte de lo que hoy estamos viendo para que usted pueda entender lo importante de intoxicarse en el mundo físico, también en el mundo espiritual. Estas son manifestaciones de una liberación. Hay personas que se liberan gritando. En lo físico lo mismo y en lo espiritual lo mismo. También a través de la sudoración. Recuerde que el sudor es parte de una maldición. Eructar también es parte de liberación. La tos, estornudos, bostezos, urgencia repentina de orinar, eso también son liberando de desintoxicaciones del cuerpo y del espíritu. Flaudulencia o por aliento, temblor, escupir, sollozando, goteo de sangre nasal, ojos llorosos o con picazón, también es parte de liberación. Mareos, hormigueo, sensación de calor, de ardor dentro del cuerpo, sudor amargo o zumbidos en los oídos. Todo esto es muy importante porque cuando las personas se están liberando de algo, sienten parte de estos síntomas. Muchas personas piensan que solamente la liberación va a ser por solamente vómitos, pero eso es parte de todo lo que le estoy dando a entender en esta bastante lista. Es parte de síntomas de una liberación. Cuando uno está haciendo liberación, hay personas que gritan y son liberadas. O sudor, o de repente quieren ir a orinar, o ir al baño, temblores, escupir, sollozos, picazones, mareos, hormigueo. Todo eso son síntomas de una manifestación de la liberación. Y qué interesante todo esto. Ahora, ¿qué más? Hay muchos más. Espasmos musculares, dolores corporales o de cabeza, manos rígidas, picazón, nerviosismo, porque están botando algo, contracciones, vómito. Ahí están los vómitos donde muchas personas solamente piensan que una liberación solo va a ser vómito, pero no solamente eso. Cuando hay mareos también, cuando hay estallidos violentos, la persona grita algo violento, se libera de algo. Opresión en el pecho porque algo está presionando y luego hay una fuerza que se liberan. Sensaciones de asfixia, como que están algo, como que quiere salir. Visiones demoníacas se están liberando. Liberación de tensión. Respirar fuerte. A veces babeo, espuma de la boca. Eso también parte de liberación. Rugidos, calambre de estómago, arcadas secas, irritación de la piel y a la vez también la risa. Mire qué interesante, una gran lista, que usted esto lo va a poder ver, lo va a tener ahí en este libro, para que usted vea que todo esto son símbolos o simbólicamente en el área física y en el área espiritual, cuando una persona se está liberando. Son muchas cosas. Ahora, tienes que desintoxicarte de todo espíritu. Todo lo que hayas consumido de alguien que habló mal de ti y lo atesoraste, o de algo que nosotros hablamos, o de pensamiento, de obra, tenemos que desintoxicarnos, botar eso. Recuerde que no solamente es vómito, ya le di una gran lista, bastante, sobre cómo poder desintoxicarse o estarse liberando de muchas áreas. A veces la gente estornuda o solloza y no se da cuenta que se están liberando. O unos dolores en el cuerpo, o gritos, o transpiración. Eso todo es liberación del cuerpo, porque es una desintoxicación del cuerpo. Pero al mundo espiritual es lo mismo, porque el cuerpo es una figura del espíritu. Cuando las personas están en síntomas de abstinencia alcohólica,
Mire qué interesante esto. Cuando una persona está tratando de tener una abstinencia, abstenerse del alcoholismo, sufren dolores de cabeza porque están desintoxicándose su cuerpo. Cuando las personas están con esta área de estar botando poco a poco el alcoholismo, empiezan con dolores de cabeza, náuseas, vómitos, temblores. O sea, fijaos, esas personas que tiemblan, insomnio, pérdida de apetito, palidez, frecuencia cardíaca rápida, sudoración, diarrea o preocupación intensa. Esto es cuando son los síntomas de una abstinencia. Abstinencia quiere decir cuando las personas están tratando de dejar el vicio. Están tratando de dejar, en este caso, el alcohol. Cuando las personas están tratando de dejar este vicio del alcohol, sienten estos síntomas: dolor de cabeza, náuseas, temblores, palidez, pérdida de apetito, sudoración. Todo eso lo sienten porque el cuerpo quiere que nuevamente vuelva a lo que es el alcohol. Pero como se están desintoxicando, vienen estos síntomas de dolencia al cuerpo. La desintoxicación de la droga, también hay una desintoxicación. Es como la primera vez cuando un paciente deja de consumir droga. Pueden experimentar varios síntomas físicos, emocionales, entre ellos inquietud, insomnio, depresión, ansiedad u otros trastornos también de la salud. Los síntomas pueden durar unos pocos días y pueden incluir hasta náuseas, vómitos, sudoración o temblores. Esto es cuando ya las personas están desintoxicando, ya no del alcohol, sino de las drogas. Y también hay vómito y sudoración. Se fija que entran los vómitos, la sudoración, lo que le hablaba anteriormente, y los temblores. Mire qué interesante. Recuerde que anteriormente le decía que cuando una persona se está liberando, hay estos síntomas. Hay temblores y uno dice, pero ¿por qué estoy temblando? ¿Por qué siento estos temblores? Son parte de una desintoxicación. O empiezan a sudar. Eso también es parte de una liberación. Por eso que esto en lo físico es lo mismo al mundo espiritual. Mire qué lindo todo esto que nos enseña a través de la palabra del Señor. El cuerpo se desintoxica de forma importante para que nosotros podamos saber que todo lo que hoy estamos dando a conocer es importante en que para que podamos nosotros desintoxicarlo, es importante saber que necesitamos romper patrones en nuestra vida. La forma natural a través de los órganos como el hígado, los riñones, el intestino, la piel, los pulmones, para ayudar a estos procesos. ¿Qué se pueden hacer para desintoxicar? Muchas veces es bueno beber agua, mucha agua. Mire qué importante. El beber agua nos ayuda a desintoxicarnos. Elimina las toxinas, depura los órganos. Comer también saludable es muy bueno. Comer frutas, verduras de diferentes colores, consumir alimentos procesados, azucarados, harinas, bebidas azucaradas. También hacer ejercicio, porque el ayudar a hacer ejercicio, ¿qué hace? Sudor, y ayuda a eliminar las toxinas y la impureza. Se fija que volvemos nuevamente a lo que hablábamos anteriormente, que le digo una gran lista cómo una persona se está liberando. Y muchas veces, gran parte de las personas piensan que solamente es vómito. No, le mostré una gran lista cómo una persona se puede liberar. Ahí hablamos también de cuando la persona suda, cuando las personas tienen temblores, cuando quieren ir a orinar, cuando empiezan dolores musculares. Todo eso es parte de intoxicaciones o de una liberación. Hacer ejercicio ayuda mucho. Evitar el estrés también le ayuda a desintoxicarse para que el cuerpo acumule toxinas que ayuden al cuerpo. Dormir bien. La salud del sueño es importante para una buena desintoxicación. Reducir también la exposición de sustancias tóxicas como es el humo del cigarro, la contaminación de humo, el producto de productos químicos de limpieza y ambientadores.
Todo esto nos ayuda mucho a nosotros a saber que tenemos que desintoxicarnos de algo. Ahora, aquí viene la pregunta. Ya hemos visto, le mostré al comienzo cómo una persona se puede intoxicar y qué es estar intoxicado del alma. Y también le mostré una gran lista de cómo en una liberación las personas se están liberando. No solamente es vómito, hay risas, hay estornudo, dolor de cabeza, dolor muscular, sudoración, palpitaciones, temblores, todo eso y una gran lista que usted la va a tener en este libro, porque usted va a entender por qué a veces las personas quieren ir a orinar. Todo eso se están liberando. Eso significa que lo importante es que todo lo que estamos viendo en este tema nos ayuda mucho a entender el mundo espiritual. Ahora, ¿de qué se tiene que desintoxicar un cristiano? De la fortaleza de la mente. Segunda de Corintios 10:3, textos que leímos muchas veces, pero son intoxicaciones cuando no lo hacemos. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿De qué entonces nos tenemos que desintoxicar como hijos de Dios? De la fortaleza que tenemos en la mente. Porque la mente, a través de los sentidos, puede alguien hablarte una palabra y tú quedar intoxicado. Entonces tienes que desintoxicarte de esa palabra que te dijeron. A veces no te dicen, pero hay envidias, hay pleitos, ira, divisiones, obras de la carne de Gálatas 5, que es una gran lista. Todo eso tenemos que cada día desintoxicarnos de las obras de la carne. Esa palabra fortaleza es la palabra ojuroma, que quiere decir castillo, fortaleza, seguridad. Cuando las personas están intoxicadas por algún área, es una fortaleza en la mente. No pueden salir porque es una fortaleza. Ejemplo, cuando alguien le habla mal a una persona y si no se sacude, si no se libera, va a quedar intoxicado de ese pensamiento, de esa obra, de esa mala palabra, y la persona empieza a tener una fortaleza, un ojuroma. Empieza a colocar dentro de su interior un castillo, una fortaleza, una seguridad que no pueden avanzar porque quedaron intoxicados. La falta de amor, la falta de perdón, son intoxicaciones. La fortaleza actúa en la imaginación. La imaginación es capaz de crear ideas, imágenes y perspectivas mentales que no están presentes en la realidad. ¿Qué significa esto? En que cuando nosotros nos intoxicamos porque escuchamos algo, empezamos a crear o a imaginarnos cosas que no son. Empezamos a pensar mal o tener mal concepto de otra persona sin tener base ni fundamento, que es diferente cuando hay base y fundamento. Pero cuando no hay bases y fundamento, las personas escuchan chisme. Hay que sacudirse del chisme. Hay que sacudirse de la envidia. Hay que sacudirse de las malas energías de las personas. Hay que sacudirse de los malos obreros. Hay que sacudirse de la palabra ociosa que han dicho en contra de ti. Hay que sacudirse de todo espíritu que cuando vas a predicar y no te reciban. Sacudirse en el mundo espiritual. Albert Einstein escribió lo siguiente: en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Mire importante, mire qué interesante eso, lo digo de nuevo. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Por qué? Porque lo que es importante es que según lo que tú imaginas, si tú imaginas algo, eso te puede llevar a un caos, te puede llevar a un tormento, te puede llevar a una crisis. Tú imaginas algo. Es como cuando te dan una noticia y tú imaginas algo. Y eso te puede llevar también a un cautiverio. ¿Qué decía la carta de 2 de Corintios 10:5? Derribando argumentos. Y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando ¿qué? Sujeto ¿qué? Todo pensamiento. Porque un pensamiento va a dar una imaginación. Y una imaginación va a retratar luego una memoria. Tenemos
dos lados que hemos enseñado en muchas clases del hemisferio izquierdo, que está diciendo yo soy el hemisferio izquierdo del cerebro. Soy el matemático, soy el que amo, soy el científico, es parte del yo, el yo. El izquierdo es el yo maestro. Y es lo lógico. Yo soy ordenado, soy lógico, sé exactamente quién soy. Mire que el hemisferio izquierdo siempre va a radicar el yo. En cambio el derecho es diferente porque ya está manifestando la sensación, la creatividad, el espíritu libre, el poder tener algo intuitivo en muchas áreas, en conocer los colores, en la imaginación sin límites, el arte, la poesía, tantas cosas que nosotros necesitamos tener y hacerlo bien para que pueda producirse una bendición. La palabra imagen es la palabra dopaje. Tú puedes contaminarte por una imagen. Tú puedes contaminarte por una mala percepción, porque el enemigo lo que hace es colocar una imagen y puedes contaminarte, colocarte un pensamiento y puedes contaminarte, colocar a alguien que habló de ti puede contaminarte. ¿Por qué? Porque de cada pensamiento o sentimiento van a recrear inmediatamente el cerebro imagen. Mire qué interesante, porque a ti te pueden decir algo y ¿qué haces tú inmediatamente en el cerebro? Empiezas a recrear imágenes. Según lo que te dijeron, tú inmediatamente recreas imágenes, pero pueden ser negativas o pueden ser que no sean reales, o tu cerebro imaginó algo que tú permitiste. Esa palabra imagen es la palabra dopaje. De la palabra dopaje viene de su raíz dopamina. ¿Y qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor que tenemos en el cerebro que nos ayuda a controlar el movimiento, la memoria. El aprendizaje, la recompensa también está relacionada con el placer, con la motivación. Pero si baja la dopamina, ya no vas a tener ningún placer, ninguna motivación. Mire qué interesante que solo una imagen puede colocarnos bien en una buena dopamina de hacer las cosas con fuerza, con placer, con motivación, o una mala imagen nos puede bajar la dopamina y empezar nosotros con pensamientos negativos. Porque los pensamientos negativos, cuando las personas no tienen ánimo, no quieren hacer nada, es porque están con un dopaje. Están dopados. Mire qué interesante todas estas palabras. Dopaje viene de dopamina. Dopamina viene de neurotransmisores. Es que las personas están dopadas porque no pueden reaccionar a algo de una motivación. Aquí aplicaba el texto que leíamos anteriormente de 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos. Hay que derribar los argumentos. La versión BLA dice esa soberbia que se opone. Hay personas que son soberbios. La versión SR, echando por tierra los falsos razonamientos. Versión K2, y toda clase de arrogancia. Todo esto tenemos que desintoxicarnos de la soberbia, de los falsos razonamientos, de la arrogancia. La versión PDT, del orgullo. La versión NRBP, derribando imaginaciones. De todo esto te tienes que desintoxicar. Porque desintoxicarse no solamente tiene que ver con que tú vayas a la iglesia. Todo el mundo va a la iglesia, pero muchos también van a la iglesia y saliendo pueden pecar. También pueden ir a la iglesia, alabar a Dios, tienen malos pensamientos. Van a la iglesia y después llegan a la casa y golpean a los hijos, golpean a la esposa. ¿Por qué? Porque están intoxicados, no se desintoxicaron en la iglesia. La iglesia no solamente quiere decir que vamos a ir allá, vamos a ser santos, no. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino. ¿Quién entonces, hijo, el que se desintoxica? El que está botando la impureza, el que no es soberbio, el que no dice falsos razonamientos o falsos testimonios, el que no es arrogante, el que no es orgullo, el que no tiene imaginaciones negativas, es una persona que está desintoxicándose. Génesis 6, verso 5, coloque atención a esto, que esto es importante. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, en todo designio de ¿qué? De los pensamientos, y de ellos era de continuo solamente al mal. Mire qué interesante, dice que era de continuo, la maldad de los hombres fue porque era su corazón guiado siempre al mal,
siempre en pensamiento. Pero la versión K2 dice, Yahweh vio la gente en la tierra era demasiado perversa en todas las imaginaciones. Valera dice en los pensamientos. Pero aquí esta versión K2 original dice que eran en sus imaginaciones, lo que quiere decir que ellos tenían en su mente pensamientos deshonestos. Ellos tenían imagen, y producto de esto, de Génesis 6, 5, vino el Génesis 7. ¿Qué sucede en Génesis 7? Viene el diluvio. Hay personas que están siendo ahogadas por tanta basura. Ya no saben qué hacer, ya no saben cómo salir de ese ahogamiento espiritual, y eso es producto porque dieron derecho legal a pensamientos e imaginaciones en su espíritu. Miren qué interesante el texto. En Génesis habla que la maldad de los hombres era mucha, que la maldad había mucha violencia. Esa palabra violencia del hebreo es la palabra jamás. La expresión jamás del idioma hebreo es igual en el árabe. Mire, esto es importante. Lo digo de nuevo. La palabra violencia, la palabra jamás. En el idioma hebreo, esta misma palabra es igual al significado hebreo, que se escribe o con J jamás o con H jamás. Del estrones jamás, que significa violencia. Significa una maldad. Significa malvado, iniquidad, cruel, afrenta, falso. Y aquí entra el grupo terrorista árabe Hamas. Mire qué interesante. ¿Cómo es posible que un grupo terrorista que todavía ni siquiera ni nacían ellos y ya tenían en el mundo espiritual un nombre en Génesis 6, verso 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia? Génesis 6, 11, la tierra estaba llena de violencia. Esa palabra violencia es la misma palabra árabe que es Hamas. Por eso que hay un grupo terrorista en la Palestina de los árabes, que muchos quizás han oído las noticias de este grupo, que son mercenarios, son personas crueles, asesinos, son gente mala, son gente violenta, son perversos. Y no es casualidad que ya en Génesis 6, verso 11, estaba este grupo Hamas. Mire qué interesante todo eso. Avancemos. Lo que el enemigo intenta entonces hacer es lograr capturar la atención a través de imágenes que serán las puertas de entrada hacia tu vida, hacia tu espíritu. El enemigo quiere capturar tu atención con imágenes. ¿Qué es lo que hace el enemigo? En el cerebro siempre hay batalla. Aquí tenemos un cerebro, y un cerebro en el hemisferio izquierdo hay un grupo de soldados que están peleando, en el lado derecho hay otro grupo. Entonces podemos ver que siempre los dos hemisferios están peleando. El izquierdo, que va relacionado al pasado, el hemisferio derecho, que va relacionado al presente y al futuro. Y el enemigo jamás va a entrar en el presente. Entonces siempre vamos a tener esas batallas, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Siempre va a estar la lucha, siempre va a estar la batalla, la confrontación. Existen 45 tipos de fortalezas en la mente o en el cerebro. Todas estas fortalezas nos ayudan a entender. No las voy a estar explicando todas cada una porque hay mucho que hablar todavía, pero es lo importante. Cada una de estas fortalezas de tiniebla, de ignorancia, ceguera espiritual, pecado, enfermedad, debilidades, injusticia, engaño, manipulación, todo eso son fortalezas. ¿Qué decía la Escritura? Derribando ¿qué? Fortaleza. Derribando los argumentos. Derribando todas esas fortalezas que no te hacen avanzar. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en destrucción de fortaleza. Aquí tenemos una gran lista. 45 tipos de fortaleza. La fortaleza del narcisismo, del extremismo, el misticismo, de las emociones, del cerebro, del corazón, de la sociedad, de la familia, aún de los ojos, del tacto, el gusto, sentir. Todo esto son una fortaleza. Esas tienen que ser derribadas. Fortalezas de orfandad. Hay tantas personas que han perdido a los padres o que nunca lo conocieron.
y perdieron un padre, una madre y todavía están luchando con esas heridas del alma. Fortaleza de estrés, de ansiedad, de depresión, esquizofrenia, paranoia, demencia, son fortalezas. Hacerse víctima son fortalezas. Hay muchos tipos de fortalezas. Avanzo. Según lo que comas, puedes contaminarte. El tema de hoy es desintoxicación del alma, o cómo estar intoxicado en el alma. Cómo el alma puede estar intoxicado, que hay que desintoxicarse. Según lo que comas. Daniel 1, del 8 al 19, ahí hay una gran historia. Y Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino, ni con lo que él bebía. Y pidió tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Daniel, él dijo: no me voy a contaminar con la comida del rey, ni con su vino que él bebía. Muchas veces nosotros tenemos que decir no a contaminaciones que nos puedan hacer daño. Pero a veces no lo hacemos, por eso es que estamos enfermos, porque escuchamos tanta basura de otras personas. Y el problema es que la gente no tiene carácter para decir: mire hermana, mire hermanito, yo le quiero mucho, pero no me diga a mí cosas que yo no estoy metido en el asunto. Si usted tiene un problema con la hermana, vaya y dígaselo a ella. Si tiene problema con el pastor, vaya y dígaselo a él. No tenemos carácter para eso. Pero sí tenemos carácter para poder escuchar. Tenemos que ser como Daniel, no contaminarse con esa comida, porque depende de lo que comamos, no podemos estar bien o mal. Y mucha gente sabe por qué está enferma, porque escuchó tanto chisme, tanta basura, tantas cosas de otras personas, tantas cosas que nos dañaron y no dejaron su espíritu sano, en que se contaminaron porque escucharon o una palabra, una conversación, atesoraron algo, o se produjo por falta de perdón, falta de amor, una violación que todavía no se ha renunciado. Hay que descontaminarse de todo eso. Pero Daniel propuso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Proponernos de decir: yo propongo en mi corazón no contaminarme con la basura del chisme, no contaminarme o con la basura de la obra de pecados, no contaminarme con una mala palabra. Tú decides. Como Daniel propuso, tú también decides. ¿Qué comes? Es la pregunta. ¿Qué estás recibiendo? ¿Qué estás escuchando? ¿O qué tú estás hablando? ¿Qué nosotros estamos recibiendo en nuestra vida? En lo secular, en el trabajo, en la calle, en la casa, en la iglesia. ¿Qué estamos comiendo? Somos lo que comemos. Gálatas 5. Aquí hay una gran lista. ¿Qué comemos? ¿Adulterio? ¿Qué comemos? ¿Fornicación? ¿Qué comemos? ¿Inmundicia? ¿Lascivia? ¿Idolatría? ¿Hechicería? Y a ustedes a lo mejor ahí como dice hechicería, pero yo no hago hechicería, pero las palabras son hechicería. Vamos a Gálatas 3:1. Lo he enseñado muchas veces. Las palabras son hechicería, una mala palabra. ¿Qué comemos? Enemistades. ¿Qué comemos? Pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones. Por eso es que muchos están enfermos, porque se han contaminado. Herejías, envidias, homicidios. Y no hablo ahí en lo físico, homicidio de gente en lo espiritual, gente que en vez de llegar a la iglesia, la misma gente los saca. ¿Cómo es posible eso? Cuesta tanto ganarse un alma y la misma gente de dentro de la iglesia los saca y los mata espiritualmente. Y hay gente que dice: no, que yo no tengo pelo en la lengua y yo digo lo que digo. No es así, hermano, perdóneme, pero ahí usted está mal, porque está haciendo algo que no tiene misericordia, porque una mala palabra tú puedes matar a una persona. Esto no es de llegar y decir lo que yo pienso, lo que yo quiero. No es así. Y muchas personas, hermanos, utilizan estas expresiones para dar a conocer su enojo, su ira, su molestia, y su arrogancia, su egocentrismo, su orgullo. Yo digo lo que digo. Yo no tengo pelo en la lengua. Deberías preocuparte. Porque si tú dices una mala palabra, eres un homicida de una persona nueva que está llegando a la iglesia. ¿Quién es responsable? El que dijo una mala palabra, el que no se sujetó la lengua. Aleluya. Dura tu palabra, Señor. ¿De qué más no podemos estar intoxicados? De borrachera, orgía.
de cosas semejantes a estas. Hay una gran lista. Ya queda poco. Proverbios 14:30, el corazón apacible es la vida de la carne, mas la envidia carcome los huesos. Hay personas que tienen envidias como que se están carcomiendo los huesos de ellos. Toda persona envidiosa, sus huesos van a ser carcomidos. Así es la persona que tiene envidia. No se da cuenta, pero se están carcomiendo sus propios huesos. Por eso que no tenemos que tener envidia de nadie para no enfermarnos en nuestro cuerpo ni en nuestro espíritu. La versión LBLA dice: un corazón apacible es la vida para el cuerpo, mas las pasiones son pudredumbre en los huesos. La envidia. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, habiendo sabido la voluntad de la carne, de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira. Hay gente que vive con la ira. Santiago 4:1, la mitad del mundo. Textos que sabemos y conocemos, pero nos olvidamos y nos intoxicamos por tanta basura del mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Muchas veces nos intoxicamos por el mundo, por lo que atesoramos, por los pensamientos, por las obras, por las malas decisiones. El ataque entonces va a ser tripartito, siempre va a ser espíritu, alma y cuerpo. Lo hemos enseñado bastante. Primera Tesalonicenses 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ser tripartito. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Dentro del espíritu trabaja todo lo que es el cerebro o la mente. Dentro del alma trabaja el corazón, porque el corazón también puede pensar, puede decidir, puede tomar decisiones milisegundos antes que el cerebro, porque tiene neuritas sensoriales. Y del cuerpo entra el intestino, que el intestino es que tiene que ver con todo el cuerpo, porque del intestino también tenemos un órgano llamado el órgano vago. Y no es vago, no sé por qué le colocaron así, pero el que más trabaja, y ese llega hasta el cerebro del intestino. Entonces, tenemos que liberarnos de todo ataque que comienza en el cuerpo o el alma, pero siempre va a entrar en el ser, el espíritu. Y aquí aplica lo que muchas veces nosotros leímos en 2 de Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de ¿qué? De poder. ¿Dónde está el poder? En el espíritu y en la mente. Por eso que aquí esto es importante, que nos da mucho a entender cómo funcionan el espíritu, el alma y el cuerpo. El poder es un espíritu. Dios no nos ha dado espíritu de temor, espíritu. ¿Dónde está el espíritu? En la mente. Sino de poder, el amor. El amor es en el alma. El amor se aloja en el corazón, en el sentimiento, en lo almático. Espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Dónde se aloja el dominio propio? En el cuerpo, en el intestino o en las áreas corporales. Qué importante entender que en el mundo espiritual necesitamos nosotros, como vemos quizás esta reflexión de este cuerpo se tiene que desintoxicar. Y mire qué interesante, quizás no le hemos tomado asunto al cuerpo, porque a lo mejor nosotros hemos visto que el cuerpo lo hemos tenido solamente, pero no nos hemos dado cuenta que nosotros necesitamos botar toda basura del espíritu. Todo espíritu que ha entrado, toda basura que ha entrado en el corazón, en el alma, toda basura que ha entrado en el cuerpo, tenemos que hacer una desintoxicación o una liberación o autoliberación. Porque se fragmenta el alma. Este es otro libro. Y cuando se fragmenta el alma, las personas no pueden avanzar. Ahí ocupa el cuerpo, los pensamientos, los químicos, el alma, las emociones. Toda una cadena. Efesios 4:26. Si se enojan, no permita que se lo haga pecar. El enojo no puede durarles todo el día. Versión Jerusalén. Si os airáis, no pequéis, no se ponga el sol mientras estéis airados. Versión TPT. Pero no dejen que la pasión de sus emociones los lleve al pecado. Mire qué interesante, que cuando está
las emociones intoxicadas por pensamientos, va a dañar los químicos del cerebro, se van a añadir en el alma y el cuerpo también. Por eso dicen, si se enojan, reconcíliense. No deje que eso pase todo el día, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Recuerde que la emoción, ¿cuánto dura? Una emoción dura 90 segundos. ¿Pero por qué las personas duran tanto tiempo enojados? Es porque están intoxicados. Una persona que tiene falta de amor, que todavía tiene falta de perdón de alguien, todavía tiene ese rencor, esa rabia, esa molestia con alguien, es porque sencillamente está intoxicado. Si solamente dura 90 segundos una emoción, ¿por qué las personas duran tanto tiempo enojados? Años, meses, años y años enojados. Proverbios 16, verso 32, la versión amplificada, dice: el que tarda en airarse es mejor y más honroso que el valiente soldado, y el que gobierna y controla su cuerpo que el que toma una ciudad. Necesitamos nosotros controlar la ira. Es mejor controlar la ira. Es más honroso que un valiente soldado. El Proverbio 16:32, la versión MSG, la moderación es el mejor que el músculo. Es mucho mejor que el músculo. Y el autocontrol, aún mejor que el poder político. Versión MSG. Escuche esto. Los israelitas salieron de Egipto después de 430 años de esclavitud. Estuvieron esclavos 430 años, pero salieron de Egipto. Pero muchos salieron intoxicados de Egipto. No podían avanzar porque se contaminaron con la comida, con las palabras, con lo que hacían los egipcios, que se contaminaron. Estaban contaminados por la esclavitud, estaban contaminados por la opresión, no solamente por lo que de trabajar, sino que muchos murieron a castigos, a golpes. Estaban tan intoxicados por todo lo que estaban viviendo, porque ellos eran esclavos 430 años. ¿Cuántos murieron y nunca fueron libres? Muchas personas murieron sin saber que iban a ser libres algún día. Y los que llegaron a ser libres, cuando vino Moisés y los liberó de esclavitud, del yugo de Faraón, salieron de Egipto, pero salieron contaminados, intoxicados con la cultura egipcia. Josué 6:18: y vosotros guardaos del anatema y no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema en el campamento de Israel y lo turbéis. Josué 7:1: el pecado de Acán. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió. El verso 11: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo mandé, y también han tomado el anatema, hasta han hurtado, han metido y lo han guardado entre los enseres. Mire lo que hicieron el pueblo de Israel. Tomaron el anatema, lo guardaron, lo escondieron, y se produjo una mortandad con esto, porque estaban contaminados. Nadie que no esté, que no tenga antecedentes de contaminación va a traer esto. Pero ¿por qué trajeron el anatema al pueblo? Porque estaban intoxicados con la cultura de egipcia. Josué también nos habla, Josué 7:13: levantad, santificar al pueblo y di: santificaos. ¿Por qué? Porque mañana, dice el Señor, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. Se produjo un daño. Verso 15: y el que fuera sorprendido por el anatema será quemado. Trajeron el anatema al mismo pueblo. ¿Cómo es posible que el pueblo traiga, y no solamente una figura, porque podían haber traído cosas, una cuchara, algo, cosas o algunas prendas de Egipto, pero trajeron anatema? ¿Qué significa anatema? Algo maldito. Trajeron figuras de dioses paganos,
trajeron figuras de otros pueblos paganos, trajeron el anatema de dioses. Por eso es que se enojó el Señor, si no era tanto por lo que se trajo, sino que es lo que se trajeron. Se trajeron ídolos paganos. ¿Por qué? Porque estaban contaminados. Éxodo 16:2. Y toda la congregación que los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y ellos decían a los hijos de Israel: ojalá que hubiéramos muerto por la mano de Jehová. Miren lo que decía el pueblo. Empezó a murmurar y decían: ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, y aquí estamos en el desierto pasando hambre. El pueblo de Israel salió de Egipto y empezó a murmurar. Murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Aarón, y ellos decían: mejor no hubiéramos muerto. En Egipto estábamos bien, en Egipto teníamos carne. Claro, por eso estaban tan carnales. Aleluya. Comíamos pan, claro, pan de Egipto, pan contaminado. Estaban enfermos, intoxicados, aún saliendo libres. Los dioses de Egipto del pueblo de Israel. Y Éxodo 32, verso 2, Aarón les dijo: apartado de los zarcillos de oro. Y aquí sigue la contaminación. Éxodo 32, 3, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y los tomó él de los mantos de ellos y dio ahí una forma con buril e hizo en ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mire, hicieron dioses. ¿Y esos dioses de dónde venían? De Egipto. El pueblo de Israel salió contaminado. Empezaron a murmurar: allá teníamos carne, allá teníamos pan. Y también se contaminó Aarón, el sacerdote. El sacerdote Aarón falló y se empezó a contaminar y empezó a permitir, y dijo: traigan todos los zarcillos de oro, los que tengan las mujeres orejas, zarcillos de oro, tráiganlos todos. Y empezaron a fundir y tomaron forma de buril y hicieron el becerro de oro. ¿Y de dónde era ese becerro? De los dioses de Egipto. Salieron de Egipto, pero salieron intoxicados por la cultura egipcia, por la comida egipcia, por la carne, por el pan egipcio, por la conversación, por sus dioses. Y ahora los dioses ya no estaban en Egipto, pero trajeron los dioses, hicieron los dioses de Egipto, lo hicieron dentro del pueblo de Israel. Wow. Salieron libres de Egipto, pero eran esclavos. Eran esclavos de su manto. Eran esclavos de los que estaban comiendo. ¿Por qué? Porque nunca se desintoxicaron. Y ellos hicieron el becerro, así como alababan a Dios con pandero, con danzas, con risas, con gritos. Ahora lo vemos alabando un becerro de oro, alabando a un dios pagano. Este dios pagano que venía de Egipto, lo colocaron, lo hicieron buril. Entonces, ¿de qué les sirvió haber salido de Egipto si todavía tenían sus dioses paganos? Qué importante todo esto. El pueblo de Israel comía solo la comida egipcia contaminada. Y Dios, ¿qué tenía que darles? Un alimento nuevo. Escuchen. Como salieron con comida egipcia, con cultura, comiendo tanta carne, tanta obra de la contaminación egipcia, Dios tenía que prepararle un alimento nuevo. Un alimento que nunca habían comido para desintoxicarlo de la comida egipcia. Éxodo 16:4, y Jehová Dios mandó y dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente una porción en un día, para que yo pruebe si anda en mi ley o no. Y le dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. El pan que Dios da es para hoy. Mañana no sirve. Escuche esto. Lo que hoy Dios te está dando es para hoy. Aprovéchalo. No te servirá para mañana. Y el maná que Dios te da es solo para hoy. Por eso que hay un maná
del día. Hay un maná, pero el maná es para ahora. No podemos guardar un maná para mañana. Y el pueblo empezó a guardarlo para mañana. Verso 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron del maná de ellos para otro día. Y crió gusanos e hirió y se enojó contra ellos Moisés. Hay gente que le gusta guardar maná. Mire qué interesante. El maná, lo que Dios te dio hoy, disfrútalo. Por eso que si hoy adoramos con todo, bendecimos el nombre del Señor. Lo de hoy, ya mañana va a morir. Y lo de mañana que va a morir pasado, ya no va a existir. El maná se disfruta ahora. Mañana no sirve. Salmo 78, verso 5. Mire lo que estaban comiendo el pueblo. Por eso que el Señor le dio un pan del cielo. Y ese pan del cielo no llegaba al estómago. Escuche, el pan que ellos comían era un pan que comían y se derretía antes y no llegaba hasta el estómago. Pero la comida de egipcio era carne que le llegaba al estómago. Claro, por eso andaban hinchados, llenos de carne, de pensamiento, de orgullo, arrogancia. Mejor hubiéramos morido, aquí estamos pasando hambre, necesidad. Comían ese pan egipcio, le llegaba al estómago, se enfermaba, la levadura le enfermaba. ¿Y qué Dios tenía que hacerlo? Desintoxicarlo. ¿Cómo? Dándole pan del cielo, dándole maná. Y ese maná, cuando lo comían, se derretía en la boca y no le llegaba al estómago, porque era maná del cielo. Y mire qué interesante lo que dice esta versión del Salmo 78 del maná. El Señor le dio pan de nobles. Era pan de nobles. La versión Torres Amat, pan de ángeles comió el hombre. Wow. Versión Ausejo, comía el hombre pan de fuertes. Versión BNP, comió pan de héroes. Y la versión TNM, comieron pan de poderosos. Mire qué importante. Cuando nosotros comemos hoy la palabra, hoy nos estamos alimentando. Hoy tú te estás alimentando de este pan, estás comiendo pan de nobles, pan de ángeles, pan de fuertes, pan de héroes y pan de poderosos, porque es un maná, es el maná del día. Hoy te estás alimentando del maná del día. Y ya me queda poco. Para desintoxicarse, entonces hay que comer sano. A veces no lo hacemos. Por eso andamos con heridas, enfermos, porque no dejamos en que podamos ser libres de contaminaciones, en que muchas veces nos llevan a estar enfermos. ¿Qué tenemos que hacer? Vomita tu anatema. Aleluya. Vomita tu anatema. Lo que te está intoxicando, esa palabra, esa falta de amor, ese orgullo, esa arrogancia, no tiene espíritu enseñable, crees que todo lo sabe, te crees la cuarta persona de la Trinidad. Entonces, vomita todo eso. Vomita tu orgullo, lo que sabes, vomítalo. Deja que otros crezcan. No los pisotees, deja que otros avancen, vomítalo. Las palabras, la hechicería, lo que te ha hecho daño, vomítalo. Porque no solamente es una palabra, sino que el enemigo muchas veces, y termino con esto, toma las palabras para herir a otros. Y esa mala palabra es la lengua del serpiente. Que Dios tenga misericordia, nos ayude y nos ayude a avanzar en este tema que hoy hemos dado a conocer de la intoxicación del alma. Esa intoxicación del alma puede estar por diferentes áreas en nuestra vida, en nuestro espíritu. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para desintoxicarnos fácilmente? Tenemos que pedirle al Señor que Él nos haga libre de todo esto. Porque nos intoxicamos del diario vivir. De cada área nos intoxicamos al alma, a nuestro espíritu, con tantas cosas que escuchamos, que vemos, que permitimos, que damos derecho legal para estar intoxicándonos. De ahí el tema de la intoxicación al alma. Necesitamos ser libres. Que Dios hoy nos haga vivir en plenitud, en paz y vivir sanamente
y vivir siempre para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. La intoxicación del alma.